Hay personas que no pertenecen del todo a este tiempo, se mueven entre nosotros, pero perciben el mundo desde otra frecuencia. No buscan llamar la atención, no lo necesitan. Su sola presencia ya dice algo distinto, como si recordaran una verdad antigua que el resto ha olvidado. A veces se sienten cansadas sin saber por qué. No es un cansancio físico, sino una especie de agotamiento del alma por haber tenido que fingir normalidad durante tanto tiempo. Han aprendido a sonreír donde no hay alegría, a participar en conversaciones que les resultan vacías, a encajar en espacios que nunca fueron hechos para ellas, y sin embargo siguen ahí, observando, sintiendo, escuchando lo que nadie dice. Son personas a las que el mundo suele llamar demasiado sensibles, demasiado intensas, demasiado profundas, pero no son demasiado, el mundo es demasiado pequeño para contenerlas. Carl Jung las llamaba personalidades diferenciadas, seres que viven con una conciencia más amplia, capaces de ver los matices invisibles de la existencia. No son superiores, pero sí más despiertos. Y eso tiene un precio, porque cuanto más ves, más difícil se vuelve permanecer dormido. Durante años, muchos de ellos pensaron que algo andaba mal, que su sensibilidad era una debilidad, que su tendencia a pensar y sentir con tanta profundidad era un defecto que debían corregir. Pero Jung descubrió algo fascinante: esas características no eran fallas del carácter, sino señales de una evolución psicológica más avanzada. Lo que el resto llama complicación, en realidad es refinamiento. Lo que muchos interpretan como inestabilidad emocional es una forma más compleja de inteligencia emocional, y lo que el mundo considera inadaptación puede ser el síntoma de una conciencia que ya ha superado los límites de su época. Tal vez tú seas una de esas personas. Quizás has sentido que ves demasiado, que percibes las tensiones antes de que alguien pronuncie una palabra, que te afecta el dolor de los demás como si fuera tuyo. A veces te gustaría apagar esa sensibilidad, cerrar los ojos y dejar de sentir tanto, pero no puedes. Y eso está bien. Es tu arquitectura psicológica la que está diseñada para ver lo invisible. Eres como un puente entre el mundo interior y el exterior, entre lo consciente y lo que aún duerme. El problema no es sentir tanto, sino no saber qué hacer con todo lo que sientes. Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero ese camino no es luminoso ni rápido. Es un descenso, un viaje hacia las profundidades del alma, donde se enfrentan las sombras, las heridas, los miedos y también la belleza que no habías podido nombrar. A mitad de este viaje hay una pregunta que siempre regresa: ¿y si no estoy roto? ¿Y si lo que el mundo llama demasiado es solo una señal de que estoy evolucionando antes de tiempo? Porque eso es lo que Jung descubrió, que el dolor de no encajar no es castigo, sino señal de crecimiento. El mundo sigue funcionando bajo la lógica de lo superficial, de lo inmediato, de lo cómodo, y tú no puedes permanecer ahí. Tu mente busca significado, tu alma busca verdad. Por eso te cuesta tolerar las máscaras, los diálogos vacíos, las relaciones que solo existen por costumbre. No es arrogancia, es que tu espíritu ya ha aprendido a distinguir lo esencial de lo que no lo es. A veces, ese proceso te deja solo, porque la evolución de la conciencia no ocurre en grupos, sino en silencio. Vas perdiendo personas, lugares, versiones antiguas de ti mismo. Y aunque duele, en el fondo sabes que no puedes retroceder. La vida se convierte entonces en una especie de depuración. Ya no puedes mantener lo que no vibra contigo. Ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Esa es la señal de que tu conciencia se está expandiendo. No todos comprenderán tu camino. Algunos intentarán hacerte más pequeño, pedirte que bajes la voz, que seas más razonable, más normal. Pero tú no viniste a repetir lo establecido. Viniste a mirar más allá, a encender luces donde otros se conforman con la penumbra. Lo más profundo que Jung enseñó sobre estas almas raras es que no están aquí solo para sí mismas. Están aquí para mover el alma colectiva, para ayudar al mundo a recordar lo que ha olvidado: que la sensibilidad no es debilidad, que la profundidad no es un defecto y que la autenticidad es la forma más alta de sabiduría. Y aunque el camino sea solitario,
Hay algo luminoso esperándote al final, la paz de no tener que fingir más, de poder ser lo que siempre fuiste sin justificarte, de entender que tu rareza no te separa de la humanidad, sino que la amplía. Jung lo llamaba individuación, pero quizá podríamos decirlo más simple: es el momento en que dejas de buscar aprobación y empiezas a vivir en coherencia. Hay algo curioso en las personas que han despertado antes de tiempo. No buscan convencer a nadie, pero su sola manera de mirar ya provoca movimiento. No imponen, pero inspiran. No predican, pero transforman. Cuando Jung observó a estos individuos, los llamó personalidades diferenciadas. No porque fueran perfectos, sino porque habían aprendido a ser fieles a sí mismos en un mundo que insiste en lo contrario. Mientras la mayoría se deja moldear por la necesidad de pertenecer, ellos se moldean a sí mismos desde la verdad interior. No viven para agradar, viven para entender. Y en esa comprensión silenciosa descubren algo esencial: que la soledad no es un castigo, sino una forma de libertad. No se trata de alejarse del mundo, sino de habitarlo sin perderse, de estar presentes sin diluir la propia luz. Son almas que ya no pueden sostener lo falso, que ya no encuentran placer en lo trivial, que necesitan profundidad como otros necesitan aire. Por eso, a veces parecen frías o distantes, cuando en realidad están completamente despiertas. No reaccionan, observan. No huyen, comprenden. Esa comprensión es la raíz de una nueva forma de conciencia. Una conciencia que no busca tener razón, sino estar en paz. Que no compite, sino que coopera. Que no acumula, sino que crea espacio. Pero hay una paradoja dolorosa: cuanto más consciente te vuelves, más sensible te haces. Y cuanto más sensible te haces, más difícil resulta vivir en un mundo que se mueve con prisa y ruido. Te vuelves capaz de sentir la tensión en un silencio, de percibir la tristeza detrás de una sonrisa. Sabes cuándo alguien miente, aunque lo diga con amabilidad. Sabes cuándo alguien sufre, aunque sonría con firmeza. Y esa percepción constante puede cansar. A veces deseas ser un poco más ciego, un poco más sordo, un poco más simple, pero luego recuerdas que tu sensibilidad no vino a castigarte, sino a guiarte. Es la brújula que te mantiene cerca de lo esencial. Lo que duele no es sentir, sino haber creído que sentir era un error. Jung decía que la tarea más difícil del ser humano es integrar su sombra. No vencerla, no eliminarla, sino conocerla, abrazarla, dejar de temerle. Y eso solo puede hacerlo quien tiene la valentía de mirar dentro. El resto se distrae, tú te observas. El resto juzga, tú preguntas. El resto corre, tú respiras. Es ahí donde ocurre el verdadero cambio. Cuando dejas de escapar de ti y comienzas a escucharte sin miedo. Cuando comprendes que la luz y la oscuridad no son opuestos, sino compañeros de viaje. Que lo que duele también enseña, que lo que hiere también abre. Si has sentido alguna vez que estás viviendo un proceso de transformación interior, escribe en los comentarios la palabra camino. Porque eso es exactamente lo que es: un camino, no una meta. Cada pérdida, cada silencio, cada cambio inesperado, te ha estado preparando. No para que seas perfecto, sino para que seas verdadero. No para que encajes, sino para que habites el mundo desde tu esencia. El precio de esta autenticidad es la incomprensión. Muchos no sabrán cómo acercarse a ti porque no saben cómo acercarse a sí mismos. Y no hay nada que puedas hacer salvo mantenerte firme en tu verdad, porque aunque no lo parezca, tu presencia silenciosa ya está enseñando algo. Estás recordándole al mundo que se puede vivir sin máscaras. A veces quienes te rodean reaccionan con distancia, incluso con rechazo, pero no es por lo que eres, sino por lo que despiertas en ellos. Tu luz toca lo que otros prefieren no mirar. Tu calma incomoda a los que viven corriendo. Tu profundidad asusta a los que temen encontrarse consigo mismos. Por eso Jung advertía del peligro de confundir rareza con superioridad. Ser diferente no te hace mejor, te hace más responsable. Porque quien ve más, debe amar más, y quien comprende más, debe juzgar menos. La verdadera madurez espiritual no consiste en brillar más, sino en iluminar sin deslumbrar. Es la humildad de entender que tu claridad no te pertenece, que lo que ves, lo ves para servir, para cuidar, para recordar. Y cuando logras integrar esa comprensión, algo cambia.
Dejas de necesitar reconocimiento, dejas de defender tu punto de vista. Empiezas a moverte con suavidad, con ese tipo de fuerza que no impone, sino que sostiene. Te conviertes en una presencia que sana sin intención, que calma sin palabras, que inspira sin esfuerzo. Ese es el destino de las almas raras, convertirse en faros. No para ser admiradas, sino para mostrar que la oscuridad no es el final, sino el principio de la visión. Y cuando entiendes eso, todo el miedo se disuelve, porque descubres que nada externo puede robarte la paz que viene de haberte encontrado a ti mismo. Hay un momento en este proceso en el que la mente se rinde y el alma toma el timón. Ya no tienes tanto interés en explicar, convencer o analizar. Solo quieres vivir desde la coherencia, desde la quietud, desde esa forma de sabiduría que no necesita palabras. Y entonces sucede algo hermoso, la vida empieza a rodearte de personas que también han hecho su trabajo interior. No te consumen, te acompañan, no te piden que bajes tu luz, se iluminan contigo. No te exigen explicaciones, te entienden en silencio. Esa es la recompensa de quien camina con verdad, el reencuentro con almas que vibran en la misma frecuencia. Y cuando eso pasa, ya no hay soledad, solo presencia compartida. El mundo sigue igual de ruidoso, igual de superficial, pero tú ya no, porque aprendiste a mirar con los ojos del alma y nada vuelve a ser lo mismo. Jung lo sabía, lo raro hoy será lo natural mañana. Y tú eres parte de esa transición silenciosa, así que no te escondas. Tu sensibilidad no es una debilidad, tu profundidad no es un error, tu manera de sentir, de cuestionar, de buscar significado, es exactamente lo que este mundo necesita para despertar. Hay una etapa del camino en la que ya no necesitas entenderlo todo. Simplemente sientes que algo dentro de ti se acomoda, como si finalmente el alma hubiera encontrado su sitio. Ya no te interesa ganar discusiones, ni demostrar tu valor, ni justificar tus silencios. Has comprendido que el silencio a veces es la forma más alta de presencia. Y en ese silencio aprendes a mirar la vida con ternura, a mirar a los demás con compasión aunque no te entiendan, a mirarte a ti con paciencia aunque todavía tropieces. Jung decía que con la conciencia viene la responsabilidad, y tenía razón, porque ver más profundo también implica cuidar más profundo. No puedes cerrar los ojos ante lo que sabes, ni vivir en automático cuando has probado la lucidez. Por eso, las personas de conciencia rara sienten a menudo el peso de la existencia, no porque la vida sea más difícil para ellas, sino porque la viven más despiertas. Perciben la injusticia con más claridad, el sufrimiento con más detalle, la belleza con más intensidad. Todo duele más, pero también todo significa más. Y ese es el equilibrio que se debe aprender, no endurecerse ante el dolor, pero tampoco disolverse en él. No cerrarse ante el mundo, pero tampoco perderse en su caos. Vivir en la frontera entre la profundidad y la serenidad, entre el sentir y el soltar. A veces, el alma madura cuando aprende a sostener sin absorber, a acompañar sin salvar, a amar sin poseer. Eso también lo entendió Jung, que quien no ha hecho las paces con su sombra, busca redimirse en los demás. Pero quien ya la ha abrazado, ofrece presencia, no control. Quizá ese sea tu aprendizaje ahora, no apagar tu luz, pero aprender a regular su brillo. No todo el mundo está listo para la verdad completa, y eso está bien. Tu tarea no es iluminar a todos, sino mantener tu llama encendida sin que el viento te la apague. ¿Has sentido esa fatiga espiritual, verdad? Esa sensación de haber cargado demasiado tiempo con emociones ajenas, de haber sostenido más de lo que te correspondía. Por eso ahora tu alma pide simplicidad, pide espacios pequeños, conversaciones lentas, vínculos sinceros. Ya no buscas intensidad en los demás, buscas calma contigo mismo. Porque ese es el acto más profundo de amor, cuidarte sin cerrarte, cuidarte sin volverte piedra. Dejar que el mundo siga su ritmo mientras tú sigues el tuyo. Jung decía que las almas raras son espejos, reflejan en los demás lo que estos aún no han querido mirar. Por eso provocan, por eso despiertan. No necesitan hablar mucho, su simple coherencia ya incomoda o inspira. Y en ese reflejo el otro puede elegir mirarse o huir. A veces se van, y cuando se van, duele,
pero también se entiende, porque no todos están listos para la claridad. Algunos prefieren la penumbra de lo conocido a la luz de lo verdadero. Y tú no puedes detenerte a convencerlos, tu alma ya lo sabe. Lo importante no es que te comprendan, sino que tú te mantengas fiel a lo que has comprendido. Ahí está tu fuerza, ahí está tu paz. Poco a poco, aprendes a vivir desde una verdad silenciosa. Te vuelves menos reactivo, menos necesitado, más presente. Tu sensibilidad, que antes te hería, ahora te guía. Tu profundidad, que antes te aislaba, ahora te conecta con lo esencial. Empiezas a notar que los momentos simples contienen toda la sabiduría que buscabas, una conversación auténtica, una tarde sin prisa, una mirada sincera. Ya no necesitas pruebas de sentido, porque lo sientes en el aire, en la música del mundo, en el gesto de una mano que sostiene otra. Y en esa serenidad descubres algo, que la evolución no se trata de llegar a ningún lado, sino de recordar quién eres cuando dejas de defenderte. Tu rareza ya no es un escudo, es una forma de amar. Ya no te separa del mundo, te une a él de una manera nueva. Las personas como tú son como raíces, no siempre se ven, pero sostienen la vida desde lo profundo. Tu tarea no es ser admirado, sino ser real. Ser coherente incluso cuando nadie te mira. Ser honesto incluso cuando el mundo aplaude la falsedad. Y aunque a veces duela, hay una dulzura en vivir así, porque nada se desperdicia, todo tiene sentido. Incluso las heridas se vuelven maestras, incluso los silencios se vuelven plegarias. Jung lo decía con palabras simples: no hay despertar de la conciencia sin dolor. Y tú ya lo sabes, el dolor te ha hecho transparente. Ya no eres quien eras, y tampoco necesitas volver. Tu alma está más ligera, más sobria, más presente. Cuando te das cuenta de eso, algo profundo sucede. Dejas de correr detrás del propósito y comienzas a vivirlo. Dejas de buscar respuestas y empiezas a escuchar. Porque el propósito no se encuentra, se encarna. Y tú, sin darte cuenta, ya lo estás haciendo cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, la calma sobre la distracción, la compasión sobre el juicio. Jung llamaba a eso vivir desde el self, el centro real del ser, no el personaje, no la máscara, no el ego, sino ese punto silencioso desde donde todo cobra sentido. Y entonces, el mundo ya no es un lugar hostil. Sigue siendo caótico, sí, pero ya no te arrastra, porque encontraste tu eje. Y desde ese eje, puedes mirar incluso el dolor con gratitud. La vida deja de ser una lucha y se convierte en una conversación, entre tú y la existencia, entre tu alma y lo invisible, entre lo que fuiste y lo que estás siendo. Y cuando miras hacia atrás, entiendes que cada caída fue necesaria, que cada persona que se fue dejó espacio para lo verdadero, que cada soledad fue un entrenamiento para tu libertad. El alma madura cuando ya no busca ser comprendida, sino comprender. Cuando ya no necesita ser vista, sino ver. Y en ese punto la rareza se convierte en sabiduría. Una sabiduría silenciosa, sin discursos, sin pretensión. Quizá ese sea el destino de las almas raras, no cambiar el mundo con ruido, sino con presencia. Ser una nota distinta en una melodía dormida. Recordar, con su sola forma de estar, que aún es posible vivir con conciencia, con ternura, con sentido. Porque al final, lo que Jung descubrió no fue solo psicología, sino espiritualidad en su forma más humana, la posibilidad de mirar dentro y no huir. De sentirlo todo y seguir amando, de aceptar la complejidad sin perder la paz. Hay momentos en los que el alma se queda quieta, no porque se haya rendido, sino porque ha comprendido. Comprendido que no todo se resuelve, que no todo se explica, que no todo necesita ser reparado, solo mirado, reconocido, abrazado. Esa comprensión es lo que Jung llamaba integrar la sombra. No se trata de eliminar lo que te incomoda de ti mismo, sino de dejar de esconderlo. De aceptar que también eso eres tú, tus contradicciones, tus miedos, tus pensamientos silenciosos que a veces preferirías no tener. Durante años, la mayoría de las personas intenta construir una imagen. Algo que parezca fuerte, correcto, estable. Pero la sombra siempre está ahí, detrás del personaje, esperando ser escuchada, y cuanto más la rechazas, más te gobierna.
Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y tal vez eso sea lo que estás aprendiendo, a dejar de ser ideal y empezar a ser real. A dejar de pelear con tus luces y tus sombras, y permitir que coexistan como partes del mismo cielo. Porque solo cuando puedes mirar tu oscuridad sin miedo, tu luz deja de ser ingenua. Solo entonces se vuelve sabiduría. La mayoría teme la sombra porque confunde aceptación con rendición. Pero aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de huir. Y cuando dejas de huir, la sombra deja de perseguirte. Ahí comienza la verdadera libertad interior, no en vencerte, sino en comprenderte. No en corregir tu historia, sino en reconciliarte con ella. Tu rareza, tu sensibilidad, tu profundidad no vinieron solas. Trajeron consigo una gran capacidad de introspección, pero también una gran carga emocional. A veces has sentido que tu mente es un laberinto, un lugar donde se cruzan la intuición y el dolor. Y sin embargo, dentro de ese laberinto hay un centro, un punto de calma que no depende de lo que ocurra afuera. Ese es el self del que hablaba Jung, el lugar donde todo se une. Cuando llegas ahí, entiendes que el poder no tiene nada que ver con dominar, sino con habitarte. El verdadero poder es silencio interior. Es estar tan enraizado en ti que ninguna mirada ajena puede desplazarte. Y con ese poder llega la humildad, porque sabes que ver más no te hace mejor, solo más consciente. Y la conciencia sin humildad se vuelve arrogancia. Jung lo llamaba inflación del ego espiritual, y es una trampa sutil creer que la profundidad te separa de los demás, cuando en realidad te compromete más con ellos. Cuanto más ves, más responsable eres de no herir. Cuanto más entiendes, más llamado estás a cuidar. Esa es la paradoja de la madurez. El alma se vuelve fuerte precisamente cuando ya no necesita demostrar fuerza. Has visto cómo la vida te ha ido despojando de muchas cosas, personas, certezas, ambiciones, y al principio creíste que estabas perdiendo. Pero ahora sabes que era limpieza, era el alma pidiéndote espacio. Espacio para respirar, para ser, porque llega un momento en que el ruido del mundo deja de tener sentido. Ya no puedes soportar lo falso. Las conversaciones superficiales te agotan, las apariencias te resultan pesadas, y te das cuenta de que la soledad, esa que antes temías, se ha vuelto tu refugio. No la soledad que aísla, sino la que reordena, la que te devuelve a ti, la que te enseña que estar solo no es estar vacío, sino estar lleno de ti mismo. Esa soledad es sagrada, es el laboratorio donde el alma se repara, el silencio donde el sentido germina, la quietud donde la conciencia madura, y en medio de ese silencio comienzas a escuchar algo que no habías percibido antes, una voz suave, tranquila, sin exigencias, la tuya, no la que opina, no la que analiza, sino la que simplemente sabe. Cuando empiezas a vivir desde esa voz, el mundo se vuelve más simple, no porque cambie, sino porque tú ya no necesitas entenderlo todo, solo estar, solo participar desde la calma. Escribe en los comentarios la palabra quietud si también sientes que tu vida está encontrando su ritmo después de tanto ruido, porque ese es el verdadero signo de madurez, dejar de correr detrás de lo que ya no vibra contigo, dejar que las cosas vengan o se vayan sin perder la paz. Saber que no todo lo que termina es una pérdida, a veces es un alivio. Jung solía decir que todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Por eso la sombra no es tu enemiga, es tu guía. Te muestra lo que aún no has querido ver, y cuando la reconoces, el destino deja de ser castigo y se convierte en maestro. Entonces entiendes que incluso lo doloroso tenía sentido, que cada rechazo fue una forma de redirección, que cada silencio fue un espacio fértil donde tu alma aprendió a escucharse. El alma rara, la que siente tanto, la que percibe todo, termina comprendiendo algo esencial, que la plenitud no viene de conseguir sino de comprender, que no se trata de tener razón, sino de estar en armonía, y que la verdadera espiritualidad no es volar, sino enraizarse profundamente en la vida tal como es. No hay iluminación sin tierra, no hay conciencia sin cuerpo, no hay sabiduría sin lágrimas, y tú lo sabes porque lo has vivido. Has aprendido que amar no siempre es unir, a veces es dejar ir, que sanar no siempre es olvidar, a veces es recordar con ternura, que crecer no siempre es ascender, a veces es descender hacia adentro,
Ese descenso que el mundo confunde con pérdida es en realidad una purificación. La mente se aquieta, el corazón se ablanda, el alma se expande, y ahí aparece una sensación que no se puede nombrar. Solo vivir la paz, no la paz de los finales, sino la paz de la aceptación. Una aceptación que no renuncia, que no se rinde, sino que confía. Confía en la inteligencia de la vida, en el ritmo invisible que todo lo sostiene. Confía en que cada cosa, incluso la que duele, te está moldeando con un propósito, y de pronto entiendes lo que Jung quiso decir cuando escribió: lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. La transformación no es un estallido, es un suspiro. Llega cuando dejas de forzar y comienzas a permitir. Cuando comprendes que no viniste a dominar la vida, sino a participar de su danza. Y en esa danza, la rareza se convierte en gracia. Ya no te separa del mundo, te reconcilia con él. Ya no es una marca de diferencia, sino un lenguaje de conexión. Tu profundidad, tu sensibilidad, tu lucidez son los instrumentos con los que el alma toca su propia música. Y cuando logras escucharla, ya no hay miedo, ni urgencia, ni prisa, solo ritmo, solo silencio, solo ser. Con el tiempo descubres que el amor cambia de forma, ya no es esa urgencia de poseer, ni la necesidad de ser comprendido. Es un amor más silencioso, más maduro, más libre, un amor que no exige reciprocidad, porque se alimenta de comprensión. Amar cuando has recorrido el camino del alma, ya no es querer que el otro se quede, es desear que el otro crezca, incluso si eso implica que se aleje. Y cuando eso sucede, ya no hay drama, solo gratitud. Porque todo vínculo verdadero deja un aprendizaje, aunque se disuelva. Jung decía que la madurez emocional comienza cuando dejamos de culpar a los demás por nuestro dolor, y es cierto, en algún punto te das cuenta de que la vida no te está haciendo daño, solo te está pidiendo que despiertes, que dejes de reaccionar desde la herida y empieces a responder desde la conciencia. Ese es el punto en que la compasión aparece, no la compasión que se compadece, sino la que comprende. Comprende que cada ser humano está luchando su propia batalla interior, que nadie hiere desde la plenitud, que cada gesto torpe es un grito silencioso de alguien que no sabe cómo amar. Y entonces dejas de defenderte, dejas de discutir, dejas de necesitar que los demás entiendan tu profundidad, porque entiendes que no pueden, no todavía. Cada alma tiene su ritmo, y forzar el despertar ajeno es una forma de violencia. Así que respiras, y los dejas ser, los observas con ternura, incluso cuando te hieren, porque sabes que su herida es más grande que su intención, y en ese instante, algo dentro de ti se suaviza, el rencor se disuelve, el alma se expande. Ahí es cuando descubres el verdadero poder del amor consciente, no el que cambia al otro, sino el que te transforma a ti. El amor maduro no necesita imponerse, es presencia, no demanda, es calma, no control, es la energía que sostiene, no la que arrastra. Y cuando comienzas a amar de esa manera, te das cuenta de que también puedes mirar al mundo con los mismos ojos. El alma rara ve la locura colectiva y no la juzga. La observa con compasión, sabe que la humanidad entera está en proceso de individuación, que estamos aprendiendo, a veces de formas dolorosas, a encontrarnos con nosotros mismos. Por eso ya no te quejas de la oscuridad. Sabes que la oscuridad no es el enemigo, sino el útero donde nace la luz. Y entiendes que lo que está ocurriendo afuera no es más que un reflejo de lo que ocurre adentro. Las guerras, los conflictos, la violencia, son síntomas de una conciencia que todavía no ha aprendido a abrazar su sombra. Pero tú ya lo has hecho, y por eso tu tarea es distinta. Tu papel no es luchar contra el mundo, sino mantenerte lúcido dentro de él. Ser calma en medio del ruido. Ser verdad en medio de la confusión. Ser coherencia en medio del miedo. No porque seas mejor, sino porque ya recuerdas lo que otros han olvidado. Y cuando recuerdas, no puedes odiar. Puedes dolerte, puedes llorar, puedes cansarte, pero no puedes odiar. Porque entiendes que todos somos parte del mismo tejido.
Jung lo llamaba el inconsciente colectivo, una gran red de almas conectadas por experiencias compartidas, emociones universales, historias antiguas que seguimos repitiendo hasta que logramos comprenderlas. Y cuando uno despierta, todo el tejido vibra. Tu transformación no es solo tuya, es de todos. Esa conciencia cambia todo. Ya no sientes que estás solo. Sabes que cada vez que eliges el perdón, estás sanando algo que miles de personas no pudieron. Que cada vez que eliges la calma, estás equilibrando un poco el ruido del mundo. Que cada vez que eliges la presencia, estás recordándole a la vida su propio ritmo. Escribe en los comentarios la palabra unidad si también sientes que tu transformación interior ya no es solo tuya, sino una ofrenda silenciosa al mundo. Porque eso es lo que Jung comprendió al final de su vida, que el trabajo interior de una persona se convierte en un servicio colectivo. Que el alma que se reconcilia consigo misma está ayudando al alma humana entera a sanar. Por eso cuando te sientas cansado, recuerda, no estás caminando solo. Hay otros, invisibles, recorriendo senderos parecidos. Almas raras como la tuya, que sienten profundamente, que dudan, que tropiezan, pero que siguen avanzando con fe. No una fe religiosa, sino la fe más profunda, la que confía en la inteligencia del alma. Y entonces comprendes que la soledad ya no duele. Se vuelve un espacio de comunión, una especie de retiro interior donde todo se aclara, donde el alma conversa consigo misma y se perdona. Ahí es donde renace la inocencia, no la ingenuidad, sino la inocencia consciente, la capacidad de seguir creyendo en la bondad, aun sabiendo lo que la vida puede hacer. Esa es la verdadera fortaleza. Seguir amando después de haber visto la sombra, seguir creyendo después de haber perdido, seguir caminando, aunque el camino ya no ofrezca promesas. Y en medio de esa quietud, algo sutil sucede. Te das cuenta de que no necesitas que el mundo cambie para estar en paz, porque tu paz ya no depende del mundo, sino de tu estado de conciencia. Ahí, exactamente ahí, es donde empieza la libertad. Cuando la vida exterior puede moverse como quiera, y tú sigues en tu centro, no como alguien que se desconecta, sino como alguien que por fin se conecta con lo esencial. Y entonces entiendes que el propósito de todo este viaje no era llegar a ningún lugar extraordinario, sino recordar tu naturaleza original. Esa parte de ti que siempre supo cómo volver al equilibrio. Esa que no necesita títulos, ni validaciones, ni certezas para sentirse viva. Porque el alma rara, cuando madura, deja de buscar ser especial, solo quiere ser verdadera, y en esa verdad sencilla encuentra lo que siempre buscó, paz. Llega un momento en que ya no hay nada que demostrar, ni a los demás, ni a la vida, ni a ti mismo. Solo estás viviendo, respirando, observando. Y esa simple presencia se vuelve suficiente. El alma rara, después de tantas idas y vueltas, finalmente comprende que no se trataba de llegar a la perfección, sino de regresar a la autenticidad. No de ser más espiritual, más sabio, más consciente, sino de volver a ser humano, plenamente humano, con todo lo que eso implica, luces y sombras, amor y miedo, certeza y duda. Porque la verdad no se encuentra en los extremos, sino en el punto medio donde el alma y la vida se reconocen. Ahí donde puedes sentirlo todo sin perderte en nada, ahí donde puedes estar solo sin sentirte vacío, ahí donde puedes mirar el dolor sin convertirlo en identidad. Jung decía que la vida no te pregunta qué quieres ser, te pregunta quién eres. Y cuando por fin respondes con sinceridad, la lucha se acaba. Ya no buscas encajar, ni destacar, ni convencer. Te basta con existir en coherencia. A partir de ahí, el alma se vuelve ligera. Dejas de resistirte al paso del tiempo, a los ciclos, a las transformaciones. Aprendes a ver belleza en lo efímero, profundidad en lo simple, sabiduría en lo cotidiano. Comienzas a notar que cada instante contiene una verdad distinta, y que ninguna se repite. Tu vida se vuelve menos un plan y más una conversación. Una conversación con lo invisible, con la intuición, con aquello que te guía sin palabras. Y en esa conversación te das cuenta de que nunca estuviste solo, que cada sincronicidad, cada pérdida, cada encuentro era parte de un diseño mayor. Has aprendido a confiar, y esa confianza no es ingenuidad,
es rendición consciente. Es saber que no necesitas controlar lo que pertenece al misterio, que lo que es para ti no necesita esfuerzo, solo apertura. Y de pronto la calma llega, no una calma que lo evita todo, sino la que lo contiene todo, una calma que no depende del silencio exterior, sino de la quietud interior. Esa calma es el signo de que has regresado a casa, porque el alma rara, cuando finalmente se reconcilia con su sensibilidad, deja de ver su diferencia como carga y la reconoce como vocación. No vino a cambiar al mundo gritando, sino a transformarlo respirando. No vino a imponer conciencia, sino a encarnarla. Y al hacerlo, se convierte en una fuerza silenciosa de equilibrio. Jung lo llamaba el puente entre el inconsciente y el consciente. Personas capaces de traducir lo invisible en gestos humanos, lo abstracto en presencia viva. No son santos ni iluminados, son seres profundamente reales. Personas que saben llorar sin miedo, perdonar sin condición y seguir amando incluso cuando nadie los mira. Esa es la madurez del alma, seguir eligiendo el bien aunque nadie lo celebre. Seguir sembrando luz aunque el terreno parezca árido. Seguir caminando aunque el destino no esté claro. Y lo haces no por esperanza, sino por coherencia. Porque tu naturaleza ya no puede hacer otra cosa. Has visto demasiado para volver a dormir, has sentido demasiado para fingir indiferencia. Y eso es bendición y tarea a la vez.